Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Bueno, con este tema del Estado Islámico y lo que está sucediendo en el Medio Oriente, viendo algunas de sus raíces históricas y de algunas de las relaciones que hay con Occidente y bueno, qué es lo que está sucediendo. Digamos, si nos venimos un poquito más para acá, en esta serie de grupos descontentos que toman pues ya un papel mucho más protagónico militar o bueno, de terrorismo o de rebelión, guerrillas, etcétera, pues tienen que alimentarse de alguna manera. Y mencionabas tú que de qué vive esta gente. El Ansar Din, Mujao y Boko Haram, tráfico de personas y de drogas. ¿De dónde a dónde van las drogas? Ese es el negocio principal. Recordemos que está desde Afganistán, sale la heroína. Y las rutas pasan por toda la parte meridional de Asia, entran por el Sinaí, entran al Sahel, cruzan todo el Sáhara, llegan a la región del Sahel y suben a Europa. Y también vienen de América Latina, vía el Golfo de Guinea, en una ruta que se conoce como la Ruta Cero, que sube por Guinea-Conakry, suben hacia el Sahel igual y ahí viene todo el negocio. Y al final los consumidores son los europeos. Sí, los europeos. Otra corresponsabilidad, digamos así, ¿no? Y además de es eso, imagínate, le estás dando de comer a los grupos más radicales, ¿no? Y además ellos lo justifican diciendo que vamos a golpear a Occidente con lo que Occidente construye, ¿no? Que es a fin de cuentas ese asunto del consumo de estupefacientes. Y sí es muy grande el negocio, muy grande. Pero digamos, sí, pero tiene más que allá que dinero, ¿sí? ¿No? En ese sentido. El Estado Islámico, el Financial Times sacó que produce 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y la pregunta es, ¿quién se lo compra? Sí. Rusia acusa a Turquía de comprar justamente este tipo de energéticos, pero es posible que otros países europeos, por lo menos europeos, justamente contribuyan a la compra de este tipo de hidrocarburos de manera ilegal, justamente buscando el mejor precio. Al fin y al cabo, capitalismo, ¿cierto? Sí. Es decir, hay responsabilidades compartidas y en este sentido Occidente no lo podemos soslayar. Y como comentaba, se trata de una crisis sistémica de falta de gobernanza de asuntos públicos en términos de seguridad, en primer lugar, económicos impunidad, y políticos, y que en este contexto no vemos hoy en día un líder que efectivamente conduzca o dirija legítimamente procesos para abatir al Estado Islámico. ¿Hasta dónde, digamos, esa es como la parte más de relaciones internacionales, de política, etcétera? Ya la parte más social, digamos, al principio comentabas sobre lo que sucede con algunos jóvenes en Europa que no tienen futuro o piensan que no tienen futuro y se convierten al Islam y esos, ¿sabes? Son los peores, ¿no? Son los más rudos. Sobre todo, lo interesante es que son mujeres, la mayoría son mujeres. Fíjate. Bueno, ¿qué tal que nos metamos un poquito por ahí? Porque sí es como de llamar la atención que efectivamente esto esté pasando en Europa y por eso les está preocupando tanto. En Gran Bretaña, que tienen poblaciones de origen musulmán pues muy elevados, ¿es este descontento o es que ven que estos países han infligido, pues han atropellado muchas veces a sus propios hermanos, digamos, a sus propios congéneres? Pues ha habido muchas muertes en todo este proceso y a alguien le deben haber matado a alguien, digamos. ¿Es por ahí o es más bien esta cuestión cultural? Porque a Occidente como que le gusta hablar de los talibanes, digamos, los que no dejan, que es una sociedad muy tradicionalista y tal, lo cual pues, seguramente también es cierto, pero ¿es por ahí? ¿Es un problema cultural también por el cual estos muchachos toman esas...? Los franceses o españoles, sobre todo es un descontento hacia la situación económica que vive. Creo que es el 20 o 25% de la población joven de España está desempleada. Sí, en España el 50%. Sí, más, gracias. De los jóvenes. Eso es preocupante. Sí, entonces, las mezquitas les dan una alternativa. Luego son sociedades muy separadas, entonces
a veces son muy toscas, muy agresivas, entonces ha sabido los árabes ser seductores con aquellas damas para acercarlas al mundo árabe. La crisis generacional, es lo que también argumentan algunos especialistas, ha provocado esa cercanía con las organizaciones de este tipo. Eso por un lado. Luego, los hijos de migrantes, muchos de la primera generación que ingresaron, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de los pastunes y demás que se dieron en Medio Oriente, que eran de segunda generación nacidos en Europa, en su mayoría viene el descontento por lo que significó Bosnia-Herzegovina, porque en Bosnia-Herzegovina Europa permitió que masacraran a los musulmanes, a los musulmanes europeos. Entonces, por un lado, no se sienten parte de Europa porque lo siguen marcando como el hijo del pakistaní. O sea, no es un ciudadano inglés o escocés, es el hijo del pakistaní, aunque lleven 3 o 4 generaciones ahí. O el hijo del turco, ¿no? Los turcos en Alemania tienen ese problema. Entonces, muchos de ellos, su radicalismo vino a partir de la crisis de Bosnia-Herzegovina. Interesante. O sea, sí. Si en la propia Europa golpean a los musulmanes, ¿qué no harán con los que son del otro lado? Yo creo que se trata también de una crisis de identidad individual y colectiva por parte de muchos jóvenes, no todos, que no se sienten integrados. Hay muchas, digamos, explicaciones en ese sentido, ¿no? Ciertamente una es que ellos no son aceptados en pleno en la sociedad, pero digamos que otro suceso que sucede es que muchas familias musulmanas que viven, por ejemplo, en Francia, en Bélgica, tuve la oportunidad de vivir en Bélgica y viví en un barrio árabe porque quería conocer la dinámica de la forma de vivir en ese tipo de comunidades. Y muchas de estas personas, teniendo oportunidades para insertarse en la vida pública, no lo hacen. Académica, europea, Bruselas, el corazón de Europa, no lo hacen. Y no lo hacen porque toman la decisión de encerrarse, de no integrarse y de solamente convivir entre sí. Y eso es un problema también y una injusticia para los países receptores que ofrecen oportunidades. No estoy diciendo que las mejores y en los mejores niveles, no, pero al fin y al cabo hay oportunidades de inserción social y de forma consciente. Varios núcleos de este tipo de población inmigrante, primera, segunda generación, tercera, voluntariamente no deciden integrarse y, por el contrario, en lugar de integrarse, encuentran en ellos mismos y digamos en orientaciones fundamentalistas su forma de vida y su forma de inserción y de, digamos, más que de inserción, motivación personal para tener un papel en sus respectivos contextos. Y es ahí donde este tipo de organizaciones se aprovechan de estos chicos y los manipulan. Igual como manipula el crimen organizado en Colombia, en México, en el fondo es la misma situación, una crisis de identidad de muchos jóvenes. Oye, pero digamos, si uno viera ese mismo argumento pudiera quizás esbozarse con los migrantes mexicanos o hispanos en Estados Unidos y sin embargo no hay ese tipo de reacción. Sí. Lo que hay es un nacionalismo más fuerte, ¿no? La Virgen está más presente, son más conservadores. Bueno, pero son pacifistas al fin y al eso cabo, sí, ¿no? tampoco andan O sea, eso te iba a decir, o sea, sí es una naturaleza, digamos, de la gente, sí, como que sí suena distinta, como más pacifistas. Y o también menos... hay que recordar que mucho de lo que te venden estas organizaciones es un mal discurso del Islam. Entonces, sí, te venden el paraíso. Sí, y a los chavos les dicen que van a tener no sé cuántas damas a su disposición, y a las chavas les dicen que van a llegar y van a tener un hombre que las va a cuidar y las va a proteger, y les dicen no las van a golpear como en Occidente, que hay un alto índice de violencia de género. Les venden el discurso. Y como dijiste, ¿no? El problema de la identidad y la inseguridad de muchos jóvenes se aprovechan de eso. Pero sí llama la atención, me parece a mí, viendo la comparación entre poblaciones migrantes. Muy serias que nos ayudan a comprender la reacción de ciertos migrantes, minorías, en determinadas comunidades occidentales y la reacción muy distinta, por ejemplo, de estos chicos
de ascendencia árabe, de religión musulmana, que algunos de ellos, y hay que decirlo, por supuesto que no todos, y siguen siendo las minorías, sí reaccionan de forma altamente violenta, ¿no? Debe haber razones porque tiene fundamentales otra para parte explicar como eso. el triste caso de Mabruk Soltán, ¿no? Este pobre chico que decapitaron en Túnez porque no quiso ser miembro de ISIS. O sea, hay respuesta. Pero también, bueno, haciendo memoria, pues tiene usted el caso de los maras, ¿no? Los maras, que son los hijos de los guerrilleros y de los maras de segunda generación de Estados Unidos, que en su mayoría son hijos de gente que salió huyendo de la guerra civil en El Salvador y se convirtieron y son parte de estas organizaciones, o cuando los mexicanos chicanos fueron pandilleros en un momento. Sí. Pero son cosas que se han ido difuminando. Sí, pero sí es como notable, ¿no? El nivel de violencia a que ha sí, llegado esto, sí. O sea, decapitar gente, quemarla viva, o sea, barbaridades. Sí. El hombre ha llegado ya a unos niveles... Están tremendos. Tenemos que irnos al corte, regresamos, pero... Bueno, pues con este tema, como ven ustedes, complicado, pero que no está tan lejos de nosotros. Regresamos.